En cuanto a nosotras las muchachitas, teníamos primero las muñecas. Cuando yo era pequeña, muñecas, tuve el triciclo. Quise tener una Teresina, pero nunca la pude tener. Nunca pude tener la Teresina. Pero se hacían con ruedas de carro y la tabla que la ponían, se hacía la Teresina. Y como era de madera, estaban mal, nos escocotábamos. Como decían antes, nos caíamos, nos cocotábamos. Pero también jugábamos con mis primos. Yo jugué bolita y hoyo, aprendí a jugar bolita y hoyo. También aprendí a jugar las chapitas, tirar las chapitas. Y también los juegos estos de los que se cantaban de ruedas, que los jugábamos uno a otro, y el de agajarse uno del poste y tirarnos. Ese era otro juego que hacíamos. Pero hay que distinguir que nosotros vivimos, yo en especial, una época que vino la guerra, ya en el 41, y ya cambió el panorama, porque los que estaban creciendo, pues ya cumplieron los 18 años y era obligatorio ir a la guerra en esa época. Y ya pues vino ¿cómo decimos? La reducción monetaria, la vida fue otra diferente, el cambio de alimentación, ya la comida, el arroz, reducción del arroz, la manteca, la reducción vino la harina de maíz, para hacer el funche. Eso sí, que venía mucho bacalao, que se hacía mucho el funche con bacalao, que ahora no, eso era de antes. Y de juegos, pues los juegos normales y corrientes, el bolillo y demás, y fabricar nuestros propios juguetes, como este que yo tengo aquí, que yo le llamo el Cadillac. Wow. El Cadillac, porque tiene hasta bocina. Este se lo compré a un artesano hace como 20 años atrás. Este Cadillac, porque tiene para ponerle unas velas ahí, que luce, porque tiene los agujeros. Tiene también esto está hecho con latas de saque. Y esto debe ser una lata de habichuela. Y está mucho más hecho, porque aquí esta parte era un palo de escoba. Se cortaba aquí un gancho y otro gancho allá. Y eran las latas de salchicha, las que usábamos en aquella época. Y pues lo vendía un artesano que lo vi en la plaza, y yo dije, se lo compro. Costó en aquella época, hace 20 años atrás, $20 me cobró. Y yo no, para tenerlo. Entonces lo tenía allá en el archivo y se lo mostraba a la gente. Y eso que, pues los juegos, un juguete de antaño. Y hubo una época en que lo hacíamos. En que Rafael Hernández Colón fue parte de esos juegos. Sí, bueno, eso fue cuando estábamos en la escuela Pujas, y él vivía en las calles Sol, yo vivía en la Castillo. Entonces, de vez en cuando venía, nos reuníamos, entonces jugábamos
juegos, ¿cómo se llama? De inteligencia, como decimos. Pasaban los carros, teníamos que saber el nombre del carro que venía por ahí, y la tablilla y demás. Y patines, los patines y voleibol jugábamos. El voleibol en la calle, pues no habían canchas estaba el Charles Hacheteri, pero el Charles Hacheteri era para juego de pelota y demás. Y baloncesto, digamos, e íbamos a los juegos. Los primeros juegos de baloncesto se hicieron en el Charles Hacheteri, por la parte de la calle Lolita Tizón, y en esa época. Y eran juegos, como diríamos, nos sentábamos para adivinar qué carro viene por ahí. Viene Studebaker, un Studebaker. A ver cuál adivinaba más de todo. Yo digo que eso era de inteligencia de retención. Y cuando entonces había, en la época de los patines, frente al edificio de Bellas Artes, había un sitio que era bien suave, y allí patinábamos. Y Capifali, que era el director de la parte de la cárcel, pues cuando tenían películas de vaqueros y cosas así para los presos, mañana hay películas, ponía un banco, los presos allá, nosotros en el banco por acá, y veíamos una película y hacíamos parte de ver la película gratis con los presos. Y cuando habían juegos de pelota, pues eso sí, nos íbamos por detrás, pagábamos sentados, pero a los gritos de río, pues veíamos los juegos. Y allí habían tablitas montadas así para ver los juegos de pelota. El juego del 47 de los lechones, ese entró todo el mundo gratis, porque no había boletos por la tarde, porque fue una sorpresa de que Ponce le ganara los juegos seguidos a Cagua. Y entonces pues tumbaron la puerta y todo el mundo entró gratis. Y ganó Ponce. Y de ahí se conoce como el preso de los lechones, porque el alcalde de Cagua dijo: yo mandé a hacer los lechones porque este juego de la tarde lo vamos a ganar. Y no lo ganó. Y ahí fue parte de eso. Pero de los otros juegos que realizábamos cuando pequeños, estaba el de las chapitas, el chavito, lo tirábamos. Y hacíamos nuestros propios juguetes, algunos que otros. Y la cosa fue cambiando, ya hasta que llegamos a la McKinley, ya eso, nos fuimos para otros lados, que terminamos. Entonces yo en la academia que estudié aprendí a jugar baloncesto, y de ahí pues, me ayudó mucho para yo después en España jugar también. Pero ya estábamos más adultos. Desde pequeño, pues, eso es lo que hacíamos. Me acuerdo que estaban poniendo, hubo unas lluvias grandes, yo era pequeña, y estaban poniendo los tubos por la calle Virtud y eso, y llovió y se hicieron, ¿cómo se llama?, los huecos que estaban para poner los tubos, pues parecían piscinas. Esas fueron piscinas para nosotros. Y después la pela vino después. Porque eso, hacer esas maromas, no era
permisible. Pero también jugamos con las muñecas, las de Shirley Temple, que salieron mucho. Y los cambios de juguetes, pues ya. Los muchachos hacían unos carritos también con las latas. Hacían carritos de lata y lo tirábamos y a ver quién corría más con el carrito. Aparte de que también se hacían unos carritos de madera con los bolines que se sacaban de un sitio de los carros. Entonces llevaba dos al frente, que era como esta parte que movía para un lado y para otro, y entonces un palo que tenía y después una tabla, y atrás tenía 2 ruedas más y le ponían un freno con goma, y nos íbamos, yo iba con los primos, se tiraban de la calle Bertolí, la puesta esa, y la mayoría terminaba abajo reventado, porque no le funcionaban los frenos ni nada, pero era arriesgado. Y cuando iban llegando, que volteaban, pues terminaban los muchachos todos estropeados. Nosotros acarriándonos para ver quién era que ganaba la carrera en esos tiempos. Pero la mayoría de los juegos eran construidos por los propios, porque no existían juguetes como lo existen ahora. Eso de los juguetes empezaron a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, y entonces que empezó el boom económico de traer juguetes. Y ya pues la mayoría de los juguetes no eran aptos para las personas de escasos recursos. Y empezaron el Día de Reyes, que siempre la gente pues compraban algún juguete, pero se regalaban más bien ropa y cosas así a la gente, a los niños, para celebrar ese día, hasta que empezaron el boom de los juguetes. Que las etapas de la vida, los cambios de vida, han hecho que evolucione, porque ahora los padres, pues desde pequeños tienen muchos juguetes los muchachos. En la época de antaño, los juguetes escaseaban. Y ahora ahora tienen cuando llegó el Nintendo, todos estos juguetes que es ahora totalmente diferente, de las tablas y demás. Y la época de los parchís y de jugar, ¿cómo se llama? Hasta estampillas. ¿Cómo se llama? Los parchís y damas, juegos de damas, Chinese checker, los juegos de mesa. Los cambios que han habido de la vida en etapas han surgido, porque ahora los muchachos no hacen los juguetes. Los juguetes vienen ya hechos, porque la escasez que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pues, en la época, primero los primeros juguetes que venían en aquella época eran juguetes de China y Japón, venían también mucho. Surgió la guerra, pues se paró. Entonces vino el recurso de hacerlo uno. Y nosotros, pues, en la época chiquita, pues aprendimos a hacerlo. Esa era la artesanía de trabajarlo y hacerlo, y buscar las latas por aquí, las cosas por allá, para hacerlo. Y después
Otra parte es que también cuando empezaron a salir las películas de Superman, pues ya ser Superman, ser Shazam, el Shazam y todo eso, así el juego de los de Buck Rogers, no, pero y después cuando empezaron a venir las películas de los sábados, de los episodios, pues ya eso cambió también, y a ir a los episodios a ver Roy Rogers, su caballo Trigger y todo eso. Y nosotros nos conocíamos en aquella época, nos aprendíamos los nombres de todos los artistas y todo. Era juegos de inteligencia. Hay que volver a esos juegos de inteligencia, de verdad. Pues, ahora es que con los juegos electrónicos que hay, todo ha cambiado. Muchas gracias.